Ajá. Buenas noches, mis hermanos. Una alegría vernos nuevamente. Bienvenidos a todos por este medio. Y qué más que cuando estudiamos la palabra del Señor, unidos como hermanos, es una alegría, ya que tenemos ese mismo sentir de agradar a Papito Dios en lo que decimos, en lo que pensamos y también en lo que hacemos. La semana que ha transcurrido ha sido una semana bonita, a más de compartir con la familia, de tener interacción con la membresía. También hemos tenido un tiempo para meditar en ciertas preguntas en las cuales pues pudimos socializar nosotros mismos, con nosotros mismos, valga la redundancia, pero también con nuestro cónyuge, también con nuestros hijos o con un hermano en Cristo. Una de las preguntas que más me llamó la atención es la primera: ¿tienes ese deseo, esa pasión de predicar? Amén. ¿Sí? Pero no solamente que quede en ese deseo, sino también hay que prepararse para llegar a eso, ¿sí? Y presentar una palabra buena, como Cristo quiere que la presentemos. Y habían otras preguntas más, y justamente ustedes subieron algunas al WhatsApp de Homilética, y qué chévere que se animaron. Yo me animé mucho leyéndolas y me puse a ver el perfil conforme ustedes habían respondido a esas preguntas, y me da gusto. Yo creo que también a Gerardo y a Eric nos da gusto ver que ustedes responden anhelando eso, llegar a la estatura de Cristo Jesús. Y yo creo que todos tenemos ese sentir, servir de una manera como lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra, siempre pensando en Papito Dios, dándole la honra y la gloria que Él se merece, y avanzar sin desmayar. Van a haber momentos difíciles. No decimos que la vida en Cristo va a ser fácil. Van a haber momentos difíciles, pero sujetados a su palabra, a sus promesas, realmente se cumple esa palabra maravillosa: en Cristo somos más que vencedores. Mis queridos hermanos, vamos a hacer una oración. Gracias por permitirnos tener este tiempo nuevamente con ustedes. Y después de la oración le damos paso a nuestro hermano Eric Morales. Él tiene la parte teórica en esta noche. Recordemos que tenemos la segunda sesión, ¿sí? Que es propósito, si no me equivoco, y la introducción, ¿sí? El ánimo es ir desarrollando un bosquejo bíblico, y a medida que usted va avanzando en las lecciones, usted puede ir perfeccionando su discurso, el cual va a presentarlo después, unos 5 o 10 minutos, como usted quiera, en un video, y nos va a hacer llegar al WhatsApp o sí, a un email que tenemos ahí en el correo, como ustedes gusten. Lo importante es que al final del curso usted tenga esas herramientas idóneas para perfeccionar mucho más ese arte de predicar que ustedes practican en las iglesias que están asistiendo. Queridos hermanos, vamos a orar, por favor, ¿sí? Y después le damos paso a nuestro hermano Eric Morales. Y también, perdón, al final de la charla, nuestro hermano Gerardo va a tener la práctica, ¿sí? Pongamos mucha atención a la parte teórica, porque después de eso llegaremos a lo que es la práctica, y va a ser de algo muy funcional en nuestras vidas. ¿Ok? Ahora sí, inclinemos nuestros rostros, por favor. Papito Dios que está en los cielos, permítanos llegar al trono de su gracia, no por nuestros méritos, sino por los de su Hijo amado Cristo Jesús. Y en él agradecerle por este día maravilloso, permitirnos levantarnos de nuestras camas con salud y vida. Y Padre, si tuvimos que enfrentar cualquier situación en esta nueva vida que estamos conllevando, gracias por habernos acompañado. Gracias por darnos la luz de tomar, Padre, buenas decisiones conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Y Papito, gracias por cuidarnos en cada una de las actividades en lo que, Padre, pues permitió disfrutar nosotros con usted este día maravilloso. Y ahora que estamos reunidos como un grupo de sus hijos, permítanos, Padre, que podamos comprender, discernir, entender, Padre, a través de su espíritu lo que vamos a recibir como es un contenido espiritual, conforme a su palabra, Padre bueno. Herramientas que nos ayudan a sobrellevar una mejor vida, en la cual, Padres, estamos conllevando como sus hijos, como cristianos, como servidores suyos, mi Dios, dentro de su reino. Permítanos, Padre, también canalizarlo y, Padre, llevarlo a la práctica para seguir bosquejando algo maravilloso como es una palabra para poder animar a su pueblo, bendito Dios. Bendiga a cada hermano aquí presente, cada estudiante, mi Dios, que anhela avanzar un poco más a esa estatura de nuestro Señor Jesucristo, y no solo, Padre, en conocimiento, sino que ese conocimiento poderlo llevar a la práctica. Y así, Padre bueno, pues
que esos frutos los dé usted conforme a sus propósitos. Y Dios, somos sus instrumentos. Permítanos ser siervos útiles dentro de su reino. Y gracias, papito, por permitirnos estar aquí y animarnos concerniente, mi Dios, a su espíritu y también conforme a su palabra. Bendiga al hermano Eric, que va a intervenir en la parte teórica. Bendiga a nuestro hermano Gerardo también, Padre, que nos va a ayudar con la parte práctica. Y así, Padre, poder seguir canalizando para poder formular ese bosquejo para al final, mi Dios, poderlo presentar, pero así mismo, mi Dios, que sirva para animar a su iglesia, a su pueblo espiritual. Quedamos en sus manos esta linda noche. Sea usted quien administre este tiempo maravilloso. Cristo Jesús oramos. Amén. Manuel. Amén. Gracias, Jimmy. Vamos a compartir pantalla. Bueno, sean todos bienvenidos. Gracias por conectarse con nosotros esta noche. Vamos a continuar con esta segunda sesión. Recuerden, este curso es un estudio breve, no completo, de homilética, pero queremos darles algunas herramientas que ustedes pueden ir ocupando y perfeccionando en el tiempo. En estas 6 sesiones, dar lo máximo posible. Entonces, hoy día vamos a, por decir así, a volar, a poder pasar algunas cosas, pero recuerden, ustedes tienen los apuntes, también pueden ir repasando o leyendo si tienen alguna duda o alguna pregunta, y vamos así reforzando el conocimiento. Recuerden, la semana pasada dije, piense en este curso como si fuera a construir algo. Y eso es lo que estamos haciendo sesión a sesión, construyendo paso a paso algo para después poder nosotros por nuestra propia cuenta construir algo. Recuerde, cada lección que aprendemos tiene su importancia. Aprendemos paso a paso para luego construir. No nos apresuremos. Vamos paso a paso. Espero que ustedes tengan paciencia, porque una vez que ustedes tengan todo este rompecabezas, toda esta construcción armada, ya van a entender y ustedes por sí mismos van a retomarlo y poder aplicarlo en sus propias lecciones. Recuerden, la homilética es el arte de preparar y presentar un sermón. Es el arte o ciencia de la predicación. Con la homilética aprendemos a preparar sermones con un propósito definido y exponerlo de una manera clara. Cuando se ordenan las ideas, se tiene un propósito claro y se puede mejorar la entrega de la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos. Herramientas para que ustedes mejoren en sus, puede ser en sus clases, compartiendo con otra persona, si es una dama también compartiendo una clase de damas o tal vez a otras personas. Recuerden, lo que queremos aquí es que, recordamos esta frase, no se vaya al bosque. Y mostramos varias frases la otra vez de personas que se perdían en el bosque. ¿Y qué queríamos decir? Que personas a veces están hablando un tema y de repente se van hacia otro lugar, hacia otra parte y terminan hablando algo totalmente distinto de lo que empezaron hablando o lo que querían hablar. Entonces, recordar la frase, no puedes perderte por el bosque si nunca entras en el bosque. O sea, si tú tienes tu propósito, claro, no te vas a desviar y vas a, mira, si yo quiero conseguir algo, enseñar algo con la palabra de Dios, lo vas a conseguir. Pero si te vas en otras ideas, te vas para otra parte, nos vamos a ir hacia el bosque, nos vamos a perder. Recordar también que habían tipos de sermones. Y los tipos de sermones que los sacamos de la palabra de Dios, de las escrituras mismas, podían ser temáticos, narrativos, biográficos, textuales, expositivos. ¿Qué correspondían? ¿Dónde los sacamos? Mira, vamos a sacar un temático, un tema, vemos un tema alrededor de la Biblia, a ver qué dice. O un narrativo que está narrando un hecho de la Biblia, algo que podemos contar a nuestros oyentes y podemos sacar una enseñanza. O biográfico, que podemos encontrar a un personaje, podemos sacar características más relevantes o algunas cosas que nos llamen la atención, podemos sacarlo también. O un textual, que podemos
encontrar 1, 2 o 3 versos y poder presentarlos. Y el expositivo, que podíamos encontrar ya tal vez un capítulo o un párrafo o tal vez un libro completo de la Biblia y exponerlos. Entonces teníamos tipos de sermones según estos tipos, ¿ya? Estos tipos de sermones. También vimos sermones según su propósito, ¿ya? Yo puedo encontrar un texto y puede ser que este texto sea un capítulo, un grupo de versículos, ¿ya? Y puedo hacer ¿para qué me sirve? ¿Con qué propósito lo puedo usar? Lo puedo usar doctrinalmente, evangelístico, enfocarlo en la vida cristiana, en la consagración, o una ocasión especial, o también tener un propósito ético o moral. Ahora, la pregunta, ¿qué hallo primero? ¿Qué encuentro primero? Y vamos a recordar un poco el esquema del sermón, así más o menos lo vamos a usar en estas sesiones. Lo vamos a usar de la siguiente manera. Vamos a usarlo, el tema, el texto bíblico, la introducción, el propósito, que es opcional a veces en algunos lugares aparece así, pero nosotros lo vamos a ocupar para ponerlo ahí. Y después venían los puntos principales y subpuntos y terminar con la conclusión. En esta noche vamos a ver el tema, el texto bíblico, la introducción y el propósito. ¿Ya? Vamos a ver eso. Pero una cosa antes de avanzar, quería preguntarles, ¿qué encontramos primero ¿Nuestro propósito o nuestro tipo de sermón? ¿Qué encontramos primero? Y yo le diría que, aquí para poder aclarar más lo que estoy hablando, bueno, tengo un propósito. Mira, yo quiero hablar un tema evangelístico, ¿no? Yo quiero enseñar algo doctrinal, ¿no? Yo quiero hablar de algo de la vida cristiana. Ya. Primero encuentro mi propósito, ¿no es cierto? Y después yo puedo encontrar en la escritura, puedo encontrar un pedazo de la escritura, un capítulo, una historia. ¿Qué puedo encontrar para cumplir con mi propósito? Entonces a veces yo puedo encontrar primero mi propósito. Por ejemplo, yo quiero predicar, mira, este domingo o en una reunión familiar tal vez yo encuentro que son todos inconversos, un tema evangelístico, mi propósito es evangelístico. Tengo que buscar algo en la escritura que me sirva para enfocarlo evangelísticamente. Entonces después yo encuentro, mira, puedo encontrar, puedo hacerlo expositivo, textual, o una historia que me sirva para evangelismo. Entonces, primero yo encuentro el propósito y después encuentro la escritura. Esa es una forma. La otra, sería al revés, que yo encuentro, mira, yo estoy leyendo la palabra de Dios y yo estoy estudiando, ¿ya? Y de repente encuentro, no sé, pues, un texto, un capítulo, y digo, mira, este texto podría exponerlo expositivamente. Pero ¿qué propósito le puedo dar? Y generalmente pasa así, que nosotros estamos leyendo, ¿cómo lo puedo ocupar? Lo puedo ocupar para tal vez un sermón doctrinal, uno de consagración, de vida cristiana, evangelístico, ¿con qué lo puedo ocupar? Entonces, tenemos las dos cosas. Podemos encontrar primero en la escritura y después encontrar un propósito, o viceversa. Tengo un propósito y de ahí yo busco en la escritura para poder seguir. Entonces podemos tener las dos formas. Eso, y no hay ninguna cosa mala. Porque a veces es como lo encontramos nosotros. ¿Cuántas veces nosotros podemos leer y poder encontrar, mira, aquí es un buen pasaje o buenos versículos que lo podemos exponer? ¿Cuál podría ser mi propósito para este texto? Por ejemplo, si encuentro leyendo la historia de Naamán, este podría ser un poco narrativo, ¿ya? O sea, podría ser un tipo de sermón narrativo, tal vez, y podría darle un énfasis, un propósito evangelístico, también. Bueno, vamos a avanzar esta noche.
Vamos a empezar primero con el tema, ¿ya? Y hablando del tema, el tema es la idea principal o nombre del sermón. Se trata de escribir en una sentencia breve el propósito de este, a veces llamado también título, el tema o título. ¿Cómo le voy a poner? Mira, ya encontré mi propósito, ya encontré el texto, ¿cómo le llamo? ¿Ya? ¿Cómo le llamo? ¿Qué título le pongo? ¿Cómo le llamo? ¿Ya? Aunque el tema en un amplio sentido de su aplicación es mucho más que una frase o sentencia solamente, ya que en este encontramos el propósito y el motivo de lo que se quiere lograr. Por ejemplo, si encontré la historia de Naamán, mira, ¿cómo le pondríamos nosotros? O si encuentro la historia tal vez en Hechos 10 de Cornelio, podríamos poner un hombre bueno que estaba equivocado, o un hombre bueno que necesitaba salvación. No sé cómo le pondríamos nosotros, un tema. Un hombre bueno que necesitaba la salvación. Solamente son ejemplos. ¿Cómo podría poner un tema o un título? Entonces, a veces hay hermanos que tienen una creatividad y sin salirse de lo bíblico, sin salirse de lo normal, ponen unos títulos que a veces llaman la atención y esa es la idea. El título debe mostrar lo que voy a decir. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, Hechos 17, 30 y 31, podría poner el juicio de Dios. Solamente un ejemplo. Podríamos tomar ese texto, mira, ya tenemos, a ver, ¿con qué propósito lo quiero predicar? Mira, ya tengo el texto, ya tengo, mira, puede ser, este puede ser, mira, ¿cuántos versículos tiene? 30 y 31, puede ser un sermón textual que tengo, ¿qué propósito? ¿Con qué propósito lo quiero enfocar? ¿Ya? Ahora, algunos consejos de cómo encontrar un tema para el sermón. A veces tenemos y esto es una mezcla, tengo un propósito en la mente, quiero predicar tal cosa o enseñar tal cosa, y tengo el texto. Entonces, ¿cómo encuentro el tema? Un título y cómo encuentro el tema para hablar. Primeramente, se debe encontrar el propósito al cual se quiere llegar. Lo ideal sería encontrar con qué propósito yo quiero predicar. Se debe tener en la mira dónde quiero llegar y apuntar a esa dirección con mi propósito, o sea, dar en el blanco. No irme por las ramas, no irme al bosque, apuntar a dónde quiero llegar yo. Se debe tener el propósito antes de formular el tema o título, o antes de escoger el texto. No hay nada más importante que eso. Entonces, mira, ¿con qué propósito quiero? ¿Con qué propósito yo quiero usar este texto que encontré? O yo tengo un propósito, pero todavía no tengo el tema, no tengo el texto bíblico. Entonces, es una búsqueda. Yo teniendo ya mi propósito, que va a ser, no sé, doctrinal, evangelístico, vida cristiana, lo que hemos visto ya. ¿Con qué propósito quiero yo? Podemos empezar por ahí. Es una forma de hacerlo. Podemos también hacerlo a la inversa, buscar el texto primero y ver cómo lo podemos ocupar, cuál sería la mejor forma. Pero en este caso estamos viendo, mira, busco primero mi propósito y me enfoco en cómo lo quiero, cuál sería mi propósito. Doctrinal, enseñar una doctrina, evangelístico, vida cristiana, ¿cómo lo quiero hacer? Mira, mi sermón va a ser temático, textual, expositivo, narrativo, biográfico. ¿Cómo lo voy a hacer? Ahora, necesito tener ese propósito definido y apegarme a este, ya que con esto evitaremos que nuestros oyentes terminen confundidos. Mira, ya tengo un propósito. Ahora, yo quiero ser evangelístico, entonces me voy a enfocar en eso. Yo quiero ser doctrinal, tengo que enfocarme en eso. No, yo quiero que enseñe algo a los hermanos, vida cristiana, tengo que enfocarme en eso. Entonces voy a tener una guía, es decir, mira, voy a hacer un propósito, no voy a hacer tal vez una enseñanza como muy
esparcida para todos lados y como dije en la primera clase, tal vez termino diciendo mucho y puede ser bíblico, pero no diciendo nada. Esta semana nos recordamos con Jimmy y Gerardo, decíamos, mira, alguien nos recordó la frase que nosotros habíamos ocupado, pero también esta persona, esta hermana había recordado eso, mira, a veces, ¿cómo estuvo el servicio? ¿Cómo estuvo el sermón? No, bonito, hermano, bonito. ¿Y de qué hablo? No me acuerdo, pero estuvo bonito. No queremos eso. Queremos que se mantenga el propósito y podamos ser edificados. Algunas preguntas que se podría hacer un predicador para poder encontrar un propósito. Y luego el tema. Mira, podría decir, a ver, ¿qué fin persigo con querer enseñar esto? ¿Qué voy a hablar? ¿Qué es necesario hablar a la congregación? ¿Qué quiero que aprendan los hermanos? Podríamos partir preguntándonos primero. No vamos a hacer, a ver, voy a ocupar la Biblia, la voy a abrir a ver dónde caiga mi dedo, no. Tenemos que ser organizados, tener un propósito. Propósito para encontrar un tema de qué voy a hablar y de ahí voy a tener mi propósito, voy a buscar mi texto. ¿Cómo lo puedo encontrar? Primero por la oración. Pedirle a Dios cómo yo lo voy a encontrar. ¿Qué necesita el pueblo de Dios? ¿Qué necesita la iglesia? Si estamos hablando de una congregación. Podemos tener también encontrar un tema por el texto mismo de la Escritura. Y a veces esto nos facilita mucho a veces. Tal vez el texto mismo de la Escritura por una palabra enfática. Y a veces eso se da mucho en la palabra de Dios, que nosotros podemos ocupar una palabra que está ahí y que la podemos colocar como tema y también como propósito. Romanos 1:16, el poder del Evangelio. Fácil de hacer. Mira, ahora, ¿cómo lo puedo ocupar? Ya, este es más evangelístico. ¿Ya? Tengo el texto. Y ahí lo tengo que desarrollar. Sería que, en este caso, Romanos 1:6 sería un sermón de tipo textual, porque ocupa un versículo. Claro, podríamos hacerlo también de otro tipo, pero podría tomarlo así primeramente. También, de la escritura misma podemos encontrar un tema y encontrar nuestro propósito y qué queremos hacer con él. Podríamos encontrarlo por un mandato. Por ejemplo, Efesios 6:1. Podríamos decir, mira, hijo, obedece a vuestros padres. Bien, ya lo tenemos ahí. Ocupamos lo que el texto dice. Mira, un mandato que está ahí, hijo, obedezcan a sus padres. Y podemos ir desarrollando. Tal vez aquí podemos hacerlo textual o tal vez temático. Podemos citar otras palabras, otros versículos, otros pasajes. Pero ya tengo más o menos, tengo un tema en mente, busco mi propósito, a ver cómo lo voy a hacer, si voy a ocupar solamente este versículo sería textual, o voy a ocupar más versículos sería un poco más temático, ¿cómo lo voy a ocupar? Entonces son formas de encontrar un tema para nuestros sermones. También, del texto mismo de la Escritura, haciendo preguntas tal vez por deducción. Desobediencia acarrea condenación. Tomando esos dos versículos en Romanos 13:1 y 2. Mira, desobediencia acarrea condenación. Deducimos que la desobediencia acarrea condenación. Entonces nuestro tema va a ser la desobediencia acarrea condenación. Recuerda, estamos paso a paso, mira, yo tengo un propósito, yo quiero hacer este tipo de sermón. ¿Ya? A ver, ¿qué temas pueden salir? Puedo encontrar temas de la oración, con un texto, y este texto puedo sacarlo del mandato, o una frase que llame la atención del texto mismo. Otra cosa importante, ¿cómo encontrar temas? Buscar las necesidades espirituales de la congregación. ¿Qué necesidades tiene la congregación o qué necesidades tienen mis oyentes de escuchar todo esto?
¿Qué necesidades hay? Y esto, hay a veces hermanos que tienen esa cualidad como casi como supervisores, o como tendrían que ser los pastores, que siempre están viendo un poco más allá, un poco más lejos o un poco más al futuro, y pueden ver las necesidades de una congregación. Tal vez esta congregación es bueno que se hable tal tema, o es necesario, podría ser hablar este pasaje de la Escritura para poder enseñar algo. O también yo mido el tipo de audiencia que voy a presentar y características. Pienso, mira, yo voy a estar hablándole a tales hermanos, yo ya los conozco. Ya sé cómo son, ya sé cómo me pueden entender. Por ejemplo, si yo voy a hablar con muchos términos técnicos o muy elevado en la forma de hablar o la forma de expresarme, tal vez no me van a entender. Entonces yo tengo que ver mi audiencia que voy a presentar y ver las características que tiene para saber también cómo yo adecuarme a ella con el tema. Entonces tengo que pensar en eso también. También podemos buscar por la vida devocional diaria un tema. Esto quiere decir a través de la lectura bíblica y la oración personal. Mira, yo estoy leyendo, por ejemplo, Salmos, o estoy leyendo un libro y me he dedicado a leer. Mire, encuentro este pasaje, mira, interesante, que puedo hacer meditar a los hermanos, puedo enseñarle algo. Mira, y mi vida devocional, si yo no leo la Biblia, si yo no estoy alimentándome y no tengo el deseo, y tal vez no tenga el deseo de hacerlo, es hacernos la costumbre y la práctica de tener una lectura devocional para mí y leer, porque eso también puedo encontrar temas para poder dar a los hermanos, o también para hablarle a otra persona. También por la lectura o escucha de otros predicadores puedo encontrar un tema. Tal vez ahora es tan fácil, mira, encontramos un tema de algún hermano por Zoom, por YouTube, por Facebook, y tal vez a veces es bueno. Esto puede dar muchas ideas nuevas a un predicador al momento de leer o escuchar, ya que pueden venir ideas para nuevos sermones. Una vez escucha a un predicador, tal vez a un hermano, y a lo mejor se le ocurrió una idea de hacer otro sermón, pero de lo que habló, enfocarlo en otra forma. No vamos a hacer el mismo sermón, queremos ser un poco originales, queremos hacer la diferencia, ¿ya? Siempre nosotros tenemos que, como dice la palabra de Dios, examinarlo todo, retener lo bueno. Y esa es la máxima para nosotros, examinarlo todo y poder retener lo bueno. También por la lectura escucha a otros predicadores, como lo anterior, como consejo buscar predicadores de la iglesia y no otros, ya que puede traer doctrinas erróneas al púlpito. Examinarlo todo, retengan lo bueno. Y ese es un consejo, hermano. Yo me acuerdo haber estado en una clase por ahí y un hermano al apuro sacó algo bien rápido y empezó a hablar del rapto, de no sé qué cosa y que iba a pasar esto. Entonces, hasta que el profesor tuvo que pararlo, decirle, mira, hermano, vamos a sacarlo hasta aquí, tengo que conversar contigo, porque no es llegar y yo tomar cualquier libro o cualquier prédica que yo haya escuchado y poder repetirla. Recuerden, lo que nosotros estamos hablando, a nosotros nos van a estar mirando, nosotros tenemos que llevar la verdad y tenemos que estar convencidos que es la verdad. No algo que alguien otro preparó y no sabemos si está bien. Entonces hay que tener cuidado en eso. Entonces, examinarlo todo, retengan lo bueno. Ahora, llegamos al texto, ya buscamos un tema, mira, puedo buscarlo de varias formas, pero mira, el texto, ¿cómo encontramos el texto? A mí se me ocurrió, mira, quiero predicar sobre este
tema, y el texto, ¿dónde lo puedo encontrar? Que ya tengo un propósito, ¿cómo lo puedo encontrar? Bueno, todo sermón debe tener una base en la palabra de Dios, ya que si no es así, pasaría a ser un discurso o una disertación más. Y pienso yo que el texto da la autoridad al que habla. Claro, siempre que lo usemos sabiamente y sanamente. ¿Ya? Un sermón textual o expositivo tendrá el texto del cual resultará el tema. Y lo que hablamos recién, si teníamos, mira, hablamos del juicio de Dios, en Hechos 17, mira, el juicio de Dios. Si es un sermón temático, la pregunta es, ¿qué busco primero? Mira, cuando tenemos un texto, ya sea 3 o 2, 3 versículos, o un capítulo, o un libro completo, podemos fácil encontrar nuestro tema, y lo podemos poner. Pero cuando tenemos el texto, o sea, perdón, cuando queremos un sermón temático de un tema que podría abarcar varios versículos de la Biblia o varios pasajes, ¿qué busco primero? ¿El texto o el tema primeramente? Y podríamos usar las dos formas. Podríamos encontrar el tema, ¿ya? Podríamos encontrar, mira, podríamos tener el tema y después busco el texto, escudriñando. O puedo encontrar el texto y después yo le puse el tema. Entonces, eso no tendría que haber problema. Recuerde, estamos usando el esquema del sermón que ya habíamos presentado. Por si acaso alguien se puede perder, puede mirarlo nuevamente y seguir estos consejos. Recuerde, son consejos. Son consejos que usted puede ir ocupando y poder ir usándolos sabiamente. Ahora, cuando ya tenemos el tema, el texto, y tenemos nuestro propósito, empezaríamos con la introducción. La introducción, ¿cómo empiezo? Mira, ya tengo todo más o menos en mi papel, ya más o menos tengo la idea, medio bosquejado, ya que ya vamos a pasar a eso en otras clases, pero la introducción, ¿cómo tendría que ser la introducción? Y yo la introducción la pongo como, la introducción a un sermón es la puerta de entrada de lo que queremos hablar. Por lo tanto, se debe preparar cuidadosamente porque se puede perder el interés de nuestra audiencia. Y es como cuando nosotros nos presentamos por primera vez con alguien que nos interesaba. Pónganle, sea la novia, sean los papás de la novia, de nuestra enamorada, o cualquier. La primera impresión, o también fuimos a un trabajo, una entrevista, y la primera impresión fue primordial. Imagínense, tal vez, ¿se acuerdan la primera vez que ustedes fueron a una entrevista de trabajo? La primera impresión era importante, porque de ahí nosotros enganchamos con lo que vamos a hablar o no. Y a veces es difícil, aunque a veces puede ser muy corta la introducción, puede tener algo favorable, o también puede ser contraproducente, que no enganchamos y la audiencia no entiende lo que queremos decir o empezar. Es como cuando se recibe una visita en su hogar, también. La visita grabará en su memoria la primera impresión que recibió y puede ser que al terminar su visita se lleve esa idea, sea buena o mala. Entonces, es importante ver con nuestra introducción, ¿qué queremos lograr? Queremos que se lleve una buena impresión de lo que yo voy a seguir hablando. Y pueda también recordar algo. Ya cuando avance con el sermón o vayamos avanzando cada vez más. Ahí está. La introducción a un sermón es la puerta de entrada de lo que queremos hablar. Por tanto, se debe preparar cuidadosamente. Ya vamos a dar algunos consejos y que ustedes pueden volver a estos consejos
Mira, ¿cómo dijo el hermano que podíamos hacer una introducción? Hay varias formas, ¿ves? Voy a buscar una, a ver cuál me sirve o cuál me gustaría más aplicar a mí. Algunas consideraciones para la introducción. Consideraciones que tenemos, cosas que tenemos que tener en cuenta al hacer una introducción. Como recomendación, dejar la introducción para el último. Aunque por orden vaya primero, ya que así se tendrá, aunque vaya primero, dejarla para el último, ya que tenemos todo bosquejado, podemos saber qué vamos a hablar y cómo podemos hacer una introducción. Bueno, hay personas que pueden hacer la introducción ya pensando en su mente lo que van a hacer, cómo lo van a bosquejar, porque tienen práctica. Pero tal vez a nosotros nos serviría estudiar primero, bosquejarlo, ordenarlo y de ahí hacer una introducción. Podría ser una forma. Porque una vez que tengamos ya hecho todo, podemos hacer una mejor introducción de esa forma. Ahora, mi introducción, ¿cómo debería ser? Debe ser interesante. Por eso decía, hay que enganchar ahí. Es primordial ganar la atención del auditorio. Esto debe ser en base al tema que se quiere hablar. Si yo no causo interés, yo no causo, o sea, por lo menos un poco de interés, o que me quieran escuchar, estoy perdiendo la atención a los que estoy hablando. La introducción tampoco, las consideraciones, no debe ser otro sermón dentro del sermón. O sea, empezar a hacer una introducción que sea un mini sermón para después repetirlo una y otra vez. No. Una introducción debe ser una introducción, no un sermón dentro de otro sermón. Debe ser breve. Esto para no cansar a quienes escuchan, aunque no hay reglas fijas en cuanto al tiempo, es recomendable que no pase de los 5 o 6 minutos, siempre que estemos hablando de un sermón promedio de 35 a 40 minutos. Esto es lo que van a encontrar de repente en los libros que hablan de prédicas o sermones o homilética. Puede ser que esto se acerque a lo que yo estoy diciendo. Esto no es una regla fija, pero esto debería ser algo recomendable. Tal vez alguien en 3 minutos o en 2 minutos ya tiene una introducción y capta la atención y es muy bueno. O tal vez en un poco más, en un poco menos. Por eso, no es una regla que te diga, mira, no, a ver, te vamos a medir la introducción, tiene que ser 5 minutos. No. Es, mira, que no pase de los 5 o 6 minutos. Para luego uno pasar a los puntos que quiere desarrollar en su mensaje. Otra cosa, puedo tener una buena introducción y prometer mucho, tanto, que después cuando van viendo lo que desarrollé, quedan desilusionados. No prometer demasiado, ya que se puede dejar la audiencia defraudada por lo que esperaban del sermón y no se les dio. Es como lo que los políticos hacen, a veces prometen mucho y una expectativa muy grande, pero después ven que no cumplió. Entonces es lo mismo con quien habla, quien está hablando. Si yo estoy prometiendo algo, o estoy prometiendo mucho y no lo doy, ¿cómo van a quedar? O sea, con gusto a que les dijera o les hablara lo que usted prometió. Entonces, esas consideraciones también. Es recomendable lo posible memorizar la introducción. Mira, si yo voy a estar leyendo, un poco complicado, a veces vamos a tartamudear, es mejor, mira, si yo escribo mi introducción, yo la estoy escribiendo y yo me la sé, la voy a dar de forma más natural, de forma más creíble. Y eso sería mucho mejor que tal vez estarla leyendo, aunque hay personas, hermanos, que leen incluso a veces muy bien y no se nota que están leyendo. ¿Ya? Puede ser también. Otra cosa, consideración, la introducción debe ser un paso natural. Debe ser algo natural. Para llevar a través de una oración al primer punto o propósito del sermón. Entonces yo estoy hablando y en un momento tengo que tener una transición de mi introducción al primer punto.
Si yo diría, mira, yo estaría hablando, mira, Jesús les habló a sus discípulos que ellos tenían que guardar sus mandamientos. Y si guardaban sus mandamientos, iban a ser sus amigos. ¿Cómo queremos nosotros? ¿Quiere ser su amigo hoy día de Jesús? ¿Quiere hoy día conocer a Jesús como su amigo? Entonces yo le voy a decir, en estos momentos, ¿qué puede hacer usted para ser amigo de Jesús? Y ahí yo paso al primer punto, podría ser una forma. Yo estoy un poco improvisando y diciendo cómo podría ser. Yo sé que podemos encontrar muchas fórmulas, muchas formas, pero esta podría ser un paso natural al primer punto de nuestro sermón. Y ahí desarrollar el tema o lo que queremos exponer. Otra cosa, no tiene que ser llena de adornos innecesarios o artificiales. Y tal vez esto puede caer en lo que dijimos antes, es prometer mucho y decir mucho y poner palabras muy floridas y muy complejas, pero al último no sacamos nada. Tal vez hacemos muchos adornos innecesarios o mandamos muchos fuegos artificiales y tal vez no saquemos nada. Debe ser sencilla. A veces alguien dijo, escuché una vez y leí, que a veces la sencillez tiene un poder a veces más poderoso que las cosas más complejas. A veces cuando lo buscamos de la forma más sencilla y más lógica de poder que entiendan otras personas es mucho mejor. Buscar una introducción que sea sencilla. No empezar con disculpas o excusas. Por ejemplo, si yo en una introducción empiezo, hermano, ¿sabe qué? Perdónenme que vengo así con esta chaqueta, no es muy nueva. Uno no tiene que decir eso, ya los hermanos saben, o las personas sabrían. O llego tarde, y perdónenme porque llegué tarde, es que tuve esto y me alargo y mi introducción se convierte en disculpas o excusas y bueno, si llegué tarde ya los que le estaban esperando ya saben que llegó tarde. Tal vez al último podrá disculparse, pero no empezar con disculpas o perdón que no estaba tan preparado o que es, no. Si usted no se preparó, ya las personas que le escuchen van a saber, no es necesario que les diga. Por eso, es necesario prepararnos y por eso estamos haciendo esto. La preparación, disciplina y oración van a traerle éxito, van a traerle cosas buenas. Y no va a ser necesario que me disculpe por todo lo que yo preparé, sino que yo voy a estar convencido de la palabra de Dios, voy a estar animado por comunicar a mis hermanos y voy a estar, ese ánimo lo voy a contagiar también a otros. Una introducción tiene que ser con vitalidad y buen ánimo. ¿Se imaginan ustedes a alguien que haga una introducción que diga lo siguiente? Hermano, qué bueno que están aquí ustedes, porque me alegra que estén aquí y quería animarlo a través de este sermón que les traigo. ¿A quién le gusta una introducción así? A nadie. Pero en cambio, yo a veces no tengo tanta vitalidad, pero voy a sacar a mi hermano Jimmy. Hermano Jimmy siempre, hermano, ¿cómo estás? Y animado y con vitalidad. Conocemos a Jimmy, tiene su estilo. Cada uno tiene su estilo. Pero tampoco, mira, hermano, me estoy gusto que estén aquí ustedes. Me alegro porque es el primer día de la semana y podemos escuchar de la palabra de Dios, podemos animarnos unos a otros. Mira, y orar también unos por otros. Esta mañana quería traerles y empiezo. Tiene que ser una introducción con vitalidad, con ánimo. Porque nosotros creemos que es la palabra de Dios, creemos que Dios está mandando un mensaje a través de nosotros que es importante. Y eso tiene que hacerlo con vitalidad, con ánimo.
¿ya? Entonces aquí tenemos las consideraciones, mire, consideraciones al hacer una introducción. Debe ser interesante, no es otro sermón, debe ser breve, no prometer demasiado, en lo posible memorizado, debe ser un paso natural, sin adorno innecesario, debe ser sencilla, no empezar con disculpas. Y eso es las consideraciones al hacer una introducción. Ahora, vamos a pasar rápido, vamos a estar aquí rápido, ¿ya? En formas sugeridas de cómo hacer una introducción. Mira, ya tengo consideraciones. Ahora vamos a ver las formas sugeridas de cómo hacer una introducción. Puedo hacer una introducción comenzando con el texto. Con el texto se refiere a todo lo que rodea nuestro texto. Unos versos antes, unos después. Se puede hablar de las circunstancias y hechos que rodearon lo que se está diciendo o el tiempo en que se dijo. Y otra vez voy a tomar el pasaje de Cornelio ahí en Hechos 10 y puedo yo decir, mira, Pedro estaba en la casa de un curtidor, pero a Cornelio se le apareció un ángel y le dio un mensaje que mande a traer a Pedro. Y le manda a traer y Pedro viene y yo empiezo con una introducción. Y aquí vamos a ver un hombre que era muy bueno, un hombre que daba limosna, que era reconocido por todos como una persona buena, pero necesitaba algo. Necesitaba que Pedro le hablara del evangelio de salvación. Y es lo que vamos a ver a continuación. Y de ahí yo puedo empezar a desarrollar el texto. Podría ser comenzando con el texto mismo. ¿Ya? Otra forma de introducción podría ser proveniente del texto mismo. O otro ejemplo. Por ejemplo, Juan 10, el buen pastor. Mira, yo soy el buen pastor. El buen pastor. El que cuida y da a comer a las ovejas. El que está atento y vigilante. Y así podemos empezar, mira, ocupando el texto. Otra forma. Mira, ya tenemos bosquejado nuestro sermón y podríamos presentar los puntos principales. Podríamos decir, esta mañana quiero hablarles de este siguiente tema. Mira, y se trata de esto y de esto. Y enumero los puntos mayores que se van a presentar en mi introducción. Y puede ser que los oyentes busquen o esperen el desarrollo de lo que se dijo, y puede ser que con esto haga comprender mejor a su auditorio. Por ejemplo, yo empiezo diciendo, para este sermón y este tema en esta mañana, lo he basado en 3 puntos. El primer punto dice tal. El segundo punto dice tal. El tercer punto dice tal. Y ahora empezando con el primer punto, entonces yo ya creo expectación de decir, va a hablar de esta cosa, después de esto y después de esto. Entonces ya va más o menos captando un poco la atención de lo que yo voy a hablar. Yo puedo ocupar eso para iniciar una introducción tal vez. Otra forma, como una narración. Hay autores que ocupan esta forma de escribir en los libros, que se puede ocupar la imaginación del escenario del texto y contarlo de la manera que lo ve, o el olor, la sensación, el clima, etc. ¿Se imaginan si vamos a contar la historia de David y Goliat, la famosa historia? Y podemos empezar diciendo, mira, ¿se imaginan ustedes un día de calor? Están los enemigos de Dios desafiando al pueblo de Dios. Y está aquí un niño, no muy alto, pero con la fe en Dios. Y que quiere y que hace la pregunta, mira, ¿qué se queden esos que retan al pueblo de Dios? Aunque todos rodeándole le estaban viendo con desprecio, nadie creía en este muchacho. Pero la fe en Dios que él tenía iba a derribar a un gigante. ¿Qué piensan cómo estaba este niño? Con fe, con valor. Tal vez los otros no se atrevieron a enfrentarlo. Tal vez los demás no querían enfrentar al gigante, pero él fue el único. Y podemos empezar así, imaginarnos el escenario y poder hacer una introducción con eso. Es una forma.
También hacer una introducción por el título. Es donde se pone hincapié al tema o título del sermón. Ya tenemos nuestro título y podemos hacer el título. Por ejemplo, el arrepentimiento. Y podemos ver, ¿usted conoce qué es lo que es el arrepentimiento? ¿Habrá un arrepentimiento bueno o un arrepentimiento malo? Y podemos seguir así por nuestro título, haciendo tal vez preguntas o ocupándolo de otra forma para ir captando la atención de nuestros oyentes. Hay otra forma también como hacer una introducción por un hecho personal del que predica. Bueno, claro, no pienso que debe ser inventado para hacerlo muy artificioso, pero tal vez nosotros a veces tenemos alguna historia que nos puede ayudar a entender lo que queremos enseñar. Por ejemplo, podemos poner un título, decir, mira, malos entendidos. Y eso es lo que voy a predicar. Y yo voy a llamar a la vida cristiana a que no tengamos malos entendidos. Y yo puedo empezar una historia y le digo, mira, una vez yo estando esperando un bus, estaba con otro hermano y estábamos esperando que un hermano nos pasara recogiendo. Él dijo, mira, vengo en tal parte, y esa parte estaba a 4 minutos de ahí, pero se tardó 15. Y este otro hermano decía, pero qué mentiroso este hermano, pero ¿cómo no puede llegar luego si estaba ahí? Después el hermano llega y nos dice que estaba en ese lugar, pero estaba haciendo determinada cosa, que él no nos dijo, pero cuando nos dijo, entendimos el motivo. Entonces, a veces podemos tener malos entendidos. A veces una historia que nos pasa puede ser ocupada como introducción para lo que queremos hablar. A través del asombro. En una pequeña oración buscar que los oyentes se asombren por lo que estamos diciendo. Y yo a veces no soy muy para colocar ese tipo de frases, pero me acuerdo una vez de escuchar a un hermano que puso como título y una introducción, dijo, les traigo al diablo. Y nosotros dijimos, ¿qué va a hablar este hermano? Y así nos dijo, les traigo al diablo. Claro, ahí después la introducción fue contando y qué dice, pero esa frase y cómo introdujo nos causó asombro. ¿Ya? Pero bueno, son algunas formas que podemos usar. A veces también por un planteamiento de un problema. Se presenta el problema, claro, debe ser un problema que toque a los oyentes, y planteemos un problema. Podemos decir, ¿cómo no decir malas palabras? ¿Cómo nosotros podríamos llegar a llegar a esa medida de Cristo, a hablar bien, a no decir malas palabras? ¿Cómo usted lograría mejorar lo que dice o cómo lo escucha a los demás? Y podemos plantear un problema y nuestra introducción va a ser a lo mejor preguntas o cómo voy a tratar ese tema, cómo lo trataríamos y haciendo. Entonces yo al último le puedo decir, mira, así podríamos hacerlo y pasar al punto, al primer punto, al segundo y así sucesivamente. También podemos hacer una introducción con un objeto que sirva como ilustración. La otra vez, en otra clase, con Jimmy y Gerardo, poníamos la plomada, poníamos la introducción, como han visto esa plomada que usan los albañiles, y hay un ejemplo en la Biblia que se puede ocupar, está ahí, la plomada que usa un albañil, y ver si está a nivel o no, si está derecho o no. Mira, se puede ocupar eso. ¿Qué otra cosa podríamos ocupar? No sé, por ejemplo, mira, aquí tengo un látigo. ¿Se acuerdan cuando Jesús... Yo no creo ser hacerlo como un espectáculo, pero ocupar a veces hay ciertas cosas que
imágenes o figuras que nos pueden traer a la memoria algo y nos pueden ayudar para hacer una introducción. No estoy diciendo que hagan un show o como un espectáculo, no, pero sí, si lo podemos ocupar, algún objeto sabiamente podemos hacerlo. Otra vez, una cita que causa asombro. Podemos buscar citas de gente famosa y que podamos usar, pero debe tener relación con el tema del sermón, ¿sí? Si no va a carecer de significado. A veces hay frases que pueden ayudarnos, a veces citas de personajes famosos que todos conocemos, ¿ya? Y podemos usarla sabiamente, tal vez en una introducción. También podemos encontrar acontecimientos y noticias. Un buen predicador puede hacer un buen uso de esto, ya que se tiene mucho material como para poder adaptarlo en una introducción. Es solamente buscar en un periódico o en la televisión. Mira, un hecho que justo venga al tema que queremos hablar o lo podemos usar, mira, algo que salió en el periódico o alguna noticia. Por ejemplo, yo leí una historia que fue verdad, dice que había en cierta parte en el Pacífico Sur un naufragio donde un señor salvó a muchas personas yendo al bote que se había naufragado y volviendo a otro bote que le estaba salvando. Y él fue muchas veces, una y otra vez, pero hasta el momento que sufrió una fatiga y se ahogó. Este hombre, mira, que salió en esta noticia, pudo salvar a muchas personas, pero al último murió. Pero ¿saben qué? Hay alguien que dio la vida por todos nosotros. Una persona buena puede dar la vida por uno, tal vez por dos, por tres, y es como esta persona, pero murió. Pero en cambio Jesús murió por todos y nos puede salvar a todos. Y puede ser un tipo de introducción. Solamente estoy dando ideas, cómo podría ser. Esta noticia, yo me acuerdo haberla ocupado en un sermón hace mucho tiempo, de una persona que hizo esto. Entonces puede ocuparse. Y esa otra es por un planteamiento no revelado. Esto quiere decir que no se dice lo que se va a hablar para causar la curiosidad hasta antes de ir a nuestro primer punto del sermón. Nosotros podemos ir diciendo y contando algo, pero ir trayendo la expectación, ir trayendo a ver de qué va a hablar, de qué va a decir, pero sin decirlo. Pero a lo mejor doy unas pistas por ahí de lo que voy a hablar, pero no muy convencido, entonces la gente presta más atención. Entonces estoy haciendo una buena introducción. Entonces, mira, ya hemos visto formas de hacer una introducción. Puedo ir a los apuntes, volver de nuevo, mira, ¿qué tipo de introducción puedo hacer? A ver, ¿cuál me acomodo más a mí? ¿O cómo lo podría hacer? ¿Una combinación? ¿O esta? Pueden ser muchas formas. Entonces, podemos usar muchas cosas. Ya hemos visto, mira, tengo un propósito, tengo un texto, ¿cómo lo puedo ocupar? Ya podría tener una idea cómo hacer una introducción. Y ya vamos teniendo un orden, vamos teniendo esta herramienta, ya tenemos algunas. Y vamos a ir armando en las otras sesiones, vamos a ir armando cada una para poder encontrar, mira, al último encontrar, mira, sé cómo hacer, buscar un propósito, sé cómo mis consejos que me dieron para hacer esto y aquello. Entonces, ir paso a paso. Y nos vamos a ir ordenando. Mira, ladrillo tras ladrillo vamos a construir algo. Entonces, eso fue lo que le tenía preparado esta noche para ustedes. Ahora yo le voy a dejar el paso a nuestro hermano Gerardo, que va a traer algo práctico. Espero que le pongan atención. Y muchas gracias por su fina atención. Que Dios le bendiga, hermano. Chévere, Eric. Gracias por toda esta gran cantidad de consejos y datos que son importantes para
como tú decías, empezar a armar justamente, ¿no? Cada una de estas partes que son importantes y fundamentales. Algo breve y rápido, nada más para ir a la parte práctica. Lo que estaba viendo, ¿no? ¿Con qué podríamos empezar? ¿Con el propósito o el texto? ¿Cierto? Dependiendo. El texto podríamos empezar cuando son sermones textuales, expositivos y narrativos posiblemente, ¿no? Mientras que podemos empezar con el propósito cuando son sermones temáticos, de repente sermones doctrinales o sermones por algún tipo de evento en particular, un matrimonio o algún tipo de evento, ¿no? Después del propósito o texto viene el cuerpo, la conclusión, después la introducción y por último podría ser el título también, de la mano con la introducción, siempre y cuando se quiera generar algún título como llamativo también, ¿no? Cuando a veces algún hermano quiere hacer una conferencia, por ejemplo, tiene que ser un título llamativo también, ¿no? Entonces también lo podemos dejar para la parte final. Entonces, en gran parte de los mensajes que vamos a tener el privilegio de poder hacer, lo primero que va es el texto. Y a partir del texto, entendiéndolo, vamos a sacar el propósito de ese texto. Y a partir de ahí vamos a poder armar justamente los mensajes, los sermones que Dios quiere que hagamos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos en algunos textos que vamos a poner aquí en pantalla. Y quiero, mis hermanos y hermanas, que cada uno de los que estamos aquí participemos y digamos, ¿qué propósitos ven ustedes a este versículo en particular? Y vamos a analizar si realmente es así o de repente tenemos que profundizar un poquito más en los textos, ¿sí? Vamos a compartir pantalla. Y el primer texto que vamos a analizar, queridos hermanos, es el que ven allí en pantalla, ya mismo sale. Ahí está. En Tercera de Juan, el versículo 8. Tercera de Juan, versículo 8 dice así, como tienen ahí en pantalla. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Hermano Jorge, ¿cuál es el propósito de este versículo? ¿Cuál cree usted, mi hermano Jorge? Hacer conocer la verdad. Hacer conocer la verdad, ¿ya? Vamos por ahí. ¿Algún otro hermano o hermana que quiera voluntariamente y no democráticamente participar? No todos a la vez. ¿Cuál es el propósito que ven ustedes, hermanos, en este texto de Tercera de Juan, versículo 8? Hablar a las personas con verdad. Ya, ok. Hablar a las personas con verdad, ok. Ya. Otra persona, a ver, que nos ayude. ¿Qué ven ustedes aquí en este versículo? Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿Qué propósito ven ustedes? Hacemos esto, ¿por qué? Porque muchas veces nos vamos a encontrar así, ¿no? Versículos que nos van a llamar la atención y a veces lo vamos a querer predicar. Pero tenemos que, en primer lugar, entender el propósito del texto, porque ese propósito del texto va a enrumbar el propósito del mensaje que vamos a realizar. Hermano Ángel, creo que iba a decir algo, o no sé quién iba a hablar. Sí, no sé si tal vez también podría ser el trabajo colaborativo para el trabajo colaborativo en torno a la verdad. Ya, ok. Antes de que apague su micrófono, hermano Ángel, ¿por qué dice usted eso? El trabajo colaborativo. ¿Por qué? A ver, ayúdenos un poco. Porque dice nosotros, o sea, estamos en un grupo para que cooperemos con la verdad. Es una cooperación, ¿No? o sea, es un trabajo conjunto que tocaría realizar para enfocarnos en predicar la verdad. Entonces, me Ajá. parecería por esos aspectos. Bien, 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 hermano Ángel. Nos está dando también un poco más de luces, ¿cierto? Conforme a este versículo. Ok. Entonces,
está hablando de que nosotros, ¿cierto? Debemos de cooperar con la verdad. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros, mis queridos hermanos, para poder tener con mayor exactitud el entendimiento correcto de lo que este propósito tiene, del propósito que tiene este versículo? Como vimos la semana pasada, tenemos que como que retraernos un poco del texto y verlo más un poco de manera panorámica. Entonces, vamos a leer alguno de los que ustedes me puedan colaborar, hermanos, en la lectura. Desde el versículo 5, tercera de Juan, desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Cualquiera, mi hermana, el que lo pueda leer rapidísimo, que lo lea. Amén, hermano. De hermano Hugo. Amado, fielmente se conduce cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de su amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger tales personas para que cooperemos con la verdad. Amén. Amén, mi hermano. Acá hay un dato importante, quiero que escribirlo aquí. El versículo 7, bueno, del versículo 6 empieza hablando de que los cuales han dado testimonio de tu amor ante la iglesia. Bien harás en encaminarlos. Es decir, el trabajo que tenía que hacer en este caso Gallo era de cooperar en el trabajo de la predicación de la verdad de ciertas personas. Y lo que él iba a tener que hacer, ¿qué cosa era? Encaminarlos. ¿Ok? Para que continúen su viaje como merece al servicio de Dios. Miren lo que dice el versículo 7. Porque por amor al nombre ellos se pusieron en camino sin aceptar nada de los paganos. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que seamos colaboradores con la verdad. Ahora, entonces, el propósito de este versículo, y en este caso, de este grupo de versículos que ya desde el versículo 5 leemos, sigue siendo el hablar acerca de la verdad, sigue siendo el de predicar acerca de la verdad. Vemos que tiene un enfoque distinto. ¿Cuál es ese enfoque? El de ser instrumentos de Dios para encaminar a otros hermanos también a que ellos puedan seguir haciendo el servicio de predicar la verdad. ¿Y de qué manera se les va a colaborar? ¿De qué manera se les va a encaminar? De manera económica. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Cómo para nosotros entender de manera correcta un texto y poder darle el propósito, el enfoque correcto a nuestro mensaje, tenemos que hacer este ejercicio tan sencillo, pero que es de gran utilidad para nosotros. Muchas veces nos ha pasado, creo que a todos nosotros, que nos enfocamos en un versículo y tratamos de darle un propósito a este versículo. Pero como bien decía Eric, no somos nosotros quienes damos propósito al texto. Es el texto quien nos muestra su propio propósito. Y nuestra labor es la de encontrar el propósito que el autor original tuvo para con sus destinatarios originales. Entonces, en este texto, versículo 8, tercera de Juan, está hablando de ¿qué? De la cooperación hacia aquellos hermanos que van a predicar la verdad. Y en este caso, interesantísimo, versículo 7, ellos no recibieron nada de la gente de afuera, de los paganos. Nosotros, pues, debemos. No es que, bueno, si de repente usted cree, mi hermano, no. Debemos acoger a tales personas para que cooperemos con el trabajo, con el servicio
que ellos le están brindando a Dios, predicando la verdad. ¿Ok? Entonces, vemos aquí el enfoque, el rumbo, el propósito que este texto está marcando, nos está indicando. Y si nosotros haríamos un propósito para un mensaje basado en estos textos, ya tenemos que saber cuál es el rumbo, ¿cierto? Al cual el texto nos está indicando. ¿Sí? Vamos a practicar con otro. Son textos conocidos, que es interesante esto. Este de aquí también es conocidísimo. Utilizados creo que por la gran mayoría de cada uno de nosotros, cada uno de los domingos, ¿cierto? Según de Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7, dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y el versículo 7 que siempre leemos, o casi siempre se lee, ¿cierto? En las reuniones dominicales para el tema de la ofrenda. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mis hermanos, mis hermanas, ¿cuál es el propósito de este versículo o de estos dos versículos y del contexto del grupo de versículos? Hermano Hugo, colabórenos. ¿Cuál es el enfoque que usted le ve, el propósito que usted le ve a este grupo de versículos? ¿Quieres colaborarnos, Anaís? ¿Prendiste tu micrófono? Hola, hola. ¿Sí escucha? Sí, Ok. sí, mi hermano, lo escuchamos. Bueno, siempre usamos, ¿no? Que nosotros como cristianos estamos llamados a colaborar, ¿no? Pero cuando nos fijamos en el versículo 7, nosotros vemos el propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual nosotros estamos dando? Ahora, por ejemplo, es como que pone el ejemplo, ¿no? Dice, no con tristeza, es como que pero esos $20 tenía que usar en esto, pero y ahora voy a tener que darlo, ¿verdad? Tal vez con algo que nos incomoda pues, al momento de dar. O la otra manera también, como dice, ¿no? Como yo sé que Dios me bendice, esta semana necesito $100, así que voy a poner $10, ¿verdad? Esperando a recibir los $100. Y lamentablemente esto se practica mucho en el mundo evangélico, ¿no? Más que todo con las prácticas y también la enseñanza y cómo incentivan los predicadores de esa manera. No te preocupes, si necesitas $500, da $50 y verás cómo Dios te lo multiplica. Entonces, como que le fuerzan para dar sobre esa necesidad que él tiene de los $500. Y ella o él está dando los $50 esperando recibir, o sea, que como que yo necesito cubrir mi necesidad de esos $500, por eso voy a dar estos $50. Vemos así como que, pero tiene ahí un propósito, ¿no? O sea, no tiene que haber ninguno de eso, ni es lo que te estés dando no tiene que causarte dolor, pero tampoco esperes que por dar vas a recibir algo tal vez como estás pensando recibir. Lo entiendo así, hermano. Ok, muchísimas gracias, mi hermano Hugo. Muy bien, estamos bien. Entonces, ahí nos llama a una dirección hacia el tema del dar, ¿cierto? Nos está enfocando, nos está dirigiendo al tema del dar. Y como bien decía nuestro hermano Hugo, ¿no? No hacerlo ni con tristeza, ¿cierto? Como que me duele, que no es que esta plata... No, con alegría, ¿cierto? Con generosidad, con tranquilidad. Pero tampoco por necesidad o por obligación, tampoco como decía el hermano Hugo, para aparentemente coaccionar a Dios, ¿no? Ya te di 50, así que devuélveme, ¿no? Algo así. No. Pero aquí hay un tema interesante y lo traje, este texto que es conocido por todos nosotros, lo traje, ¿por qué? Porque muchas veces, no sé si ustedes se han percatado, hermano, pero a mí me surgía este pensamiento y quería compartirlo. Muchas veces cometemos el error con esta parte de aquí. El cada uno. Y no quiere decir que cada uno no tenga que dar. No, sí, cada uno tiene que dar. Pero cuando, no sé si ustedes lo han visto de esta manera, pero muchas veces cuando lo tocamos dentro de la congregación, simplemente nos enfocamos en ese texto, ¿no? Versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. Ahora,
¿Qué le parece a usted, mi querido hermano o hermana, si alguno de la congregación propuso dar poco, habiéndole Dios bendecido grandemente, pero propuso en su corazón ser mezquino para con Dios? ¿Será que este texto está apoyando ese pensamiento equivocado de esta persona? Cuando analizamos nuevamente el grupo de versículos, nos damos cuenta, por ejemplo, en el versículo 2 de este mismo capítulo 9, dice, bueno, desde el versículo 1, ¿no? En cuanto a la ayuda para los santos, no es necesario que yo les escriba, pues conozco la buena predisposición de ustedes. Es decir, Pablo le está escribiendo y le dice a este grupo de seres humanos, de hijos de Dios, generosos, a ellos, como son generosos, que den como han propuesto en su corazón. Ahora, pero si yo no soy generoso, Dios me está llamando a primer lugar ser generoso. Y una vez que soy generoso, ahí sí darlo como he propuesto en mi corazón. Entonces, quería traer este texto justamente por esos pequeños detalles que a veces no tomamos en cuenta, pero que terminan redireccionando, no de una mejor manera, muchas veces este grupo de versículos que a veces tenemos, ¿no? Vamos a uno más, a un ejercicio más. Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20. ¿Qué enfoque ven ustedes, mis queridos hermanos, en este texto? ¿Cuál es el enfoque que normalmente se le da a este versículo? El que tenga alguna idea y quiera colaborar, lo escuchamos. Uno por uno, no todos a la vez. Hay un uso, mis queridos hermanos, que siempre se ha utilizado a este texto de Apocalipsis. Y el uso que normalmente se le ha dado es evangelístico. Evangelístico, Apocalipsis 3:20. Y se lo utiliza como un texto para evangelizar. Ahora, si nosotros analizamos de manera correcta este grupo de versículos, y no solamente el versículo 20, nos vamos a dar cuenta que cuando empieza a hablar, ¿cierto? Cuando empezamos con el mensaje de Apocalipsis 3:20, nos encontramos con el versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Es decir, esta palabra que Dios le está dando no es a inconversos. Este texto es un texto a cristianos. Hermano Jorge, lo escucho. Sí, justo iba a tocar ese punto. Los hermanos de la Iglesia de Cristo de la Odisea estaban, en este caso, saliendo de lo que el Señor Jesús había encomendado cómo debían ser los cristianos, ¿no? Por esa razón es que ya acá está llamando la atención el mismo Señor por medio del apóstol Pablo, por decir, apóstol Juan, su discípulo amado. Entonces, está invitando porque dice que muchos no eran ni frío ni caliente. Ojalá que fueras frío o caliente. Entonces, estaba invitando que volvamos. O muchas veces también este tiempo he visto, no yo condenando, sino conforme a las escrituras, diciendo lo que es la verdad. Muchos se bautizaron, muchos dicen yo no tomo, no hablo malas palabras, no peleo, y ya no hago tales males, pero no participo de la comunión del primer día de la semana, no participo peor de la comunión que es la cena, no escucho mensaje. Entonces
Dice, no hago como le decía, ejemplo, no peleo, no hablo malas palabras, no voy al baile, no tomo. Y cree que ese es suficiente ser cristiano. Todo o nada, dice aquí en Apocalipsis el mismo Señor. Nada más, hermano Gerardo. Ok, mi hermano Jorge, muchas gracias. Entonces, sí nos damos cuenta cómo cuando profundizamos un poquito nada más, ¿cierto? En el texto, nos vamos dando cuenta de lo que el texto realmente nos está diciendo y del rumbo al cual el propio texto nos está indicando que tenemos que ir. Entonces, como decía Eric, ¿no? Propósito o texto. Cuando es temático, doctrinal o de algún tipo de evento, pues siempre se piensa primero en el propósito, ¿cierto? En un matrimonio, ya sabemos cuál va a ser el propósito, ¿cierto? Hablarles justamente a los que se van a casar, de la importancia del matrimonio, de cómo Dios bendice y todo lo que nosotros sabemos. Entonces, ahí viene el propósito primero y después el texto. Pero en muchos casos y en la mayoría de casos viene primero el texto. Y es tan fundamental el entendimiento correcto del texto para saber realmente cuál es el rumbo que el propio texto tiene y al cual nosotros tenemos que abrazar. Para partir de allí, estructurar de una muy buena manera lo que va a ser un mensaje verdaderamente bíblico. ¿Ok, mis hermanos? Ahora, como en esta noche se habló también de la parte de la introducción, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Yo les voy a dar un ejemplo y después, entre todos, vamos a tratar de hacer uno, ¿sí? La introducción es algo súper importante, ¿ok? Y quiero, mis queridos hermanos, que cierren sus ojos por un momento. Cierren sus ojos por un momento, ¿sí? Y quiero que con los ojos cerrados ustedes imaginen que están abriendo la Biblia, están abriendo la palabra de Dios, y sorprendentemente la palabra de Dios todas las hojas se encuentran vacías y en blanco. Abren ustedes la Biblia y todas las hojas están en blanco, y ustedes siguen buscando, y encuentran dentro de toda esta palabra de Dios, que está lamentablemente en blanco, encuentran un pasaje, un versículo. Y el versículo que ustedes encuentran, el versículo que Dios les está diciendo y les está manifestando a cada uno de ustedes es este. Así podrás agradar y honrar al Señor en todo. Harán toda clase de buenas obras y conocerán cada día más y mejor a Dios. Abran sus ojos, mis queridos hermanos. ¿No les gustaría saber lo que dice previamente el texto? Imagínense ustedes, mis hermanos, poder agradar y honrar a Dios en todo, hacer toda clase de buenas obras, conociendo cada día más y mejor a Dios. Mis queridos hermanos, los acompaño, o les pido por favor que me acompañen a Colosenses capítulo 1, versículo 3 en adelante, ¿no? Entonces, esto sería como un ejemplo de una introducción, ¿sí? De alguna manera les permito o hago que el texto realmente sea llamativo a los hermanos. Porque ¿quién de nosotros, sinceramente, no quiere hacer cada cosa que sea realmente agradable a Dios? ¿Quién de nosotros no anhela, no sueña con hacer toda clase de buenas obras, conociendo a Dios cada día más y de mucho mejor manera? Entonces, de esta manera, breve, obviamente, pero he hecho una introducción que de alguna manera genera algún deseo en los hermanos, en las hermanas, en los oyentes, a conocer, ¿cierto?, lo que dice el texto, lo que va a venir en este mensaje. Ahora, voy a poner un texto aquí conocido para que en esta parte final, que ya vamos a concluir, entre todos, a ver. Filipenses 4:13. Todos conocemos realmente lo que dice Filipenses 4:13. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Y el enfoque del texto, ¿cuál es? No es el que muchas veces se da, ¿cierto? No, es que si yo no sé manejar y necesito manejar, es que todo lo puedo en Cristo y manejo.
Que estoy en un avión y si al piloto le da un ataque y no hay quien maneje, es que yo todo lo puedo en Cristo y ahí yo manejo el avión y aterrizo sin problema. No, pues no. Nosotros sabemos muy bien que el contexto de este versículo es, Pablo dice, he vivido económicamente bien, pero también he vivido escasez. Ha habido momentos en los cuales he tenido de todo, pero han habido momentos en los cuales, lamentablemente, no he tenido nada. Pero aún a pesar de cada una de las circunstancias, Cristo Jesús es quien me fortalece. Entonces, a ver, hermanos, empecemos a ser creativos. ¿Cómo podría ser una introducción a un mensaje basado en este propósito? En Cristo Jesús, ya sea que tengamos o que no tengamos, somos fortalecidos. ¿Cómo podría ser una introducción? A ver, lo escucho, hermano Jorge. Bueno, por mi lado sería, porque he vivido en mi carne propia como cristiano, sería Cristo me ha fortalecido en todo momento, en la escasez o también en momentos de bendición. Entonces sería por ahí, porque yo he pasado y siempre en momentos tan difíciles Cristo se ha presentado en mi vida y me ha sacado de cosas. Entonces por ello lo digo. Entonces sería, Cristo me ha fortalecido en mi propia vida. Ok, mi hermano, ok. Ahora, como una introducción, recuerden lo que nos decía Eric, ¿no? La introducción tiene que ser breve, ¿cierto? Tiene que ser llamativa, tiene que ser, tiene que generar la expectativa a lo que va a venir y obviamente nos sirve como, la misma palabra dice, introducción a lo que va a venir en el mensaje, ¿no? Yo, por ejemplo, asocio una introducción como, yo creo que aquí a casi la mayoría de los que estamos aquí nos gustan ver películas, ¿no? ¿Y cómo normalmente vamos al cine o buscamos películas para ver? Porque el tráiler nos atrapó, ¿cierto? Vimos el tráiler y dice, uy, esa película que está interesante, ¿ah? ¿Cierto? La introducción es más o menos como ese tráiler, ¿no? Que de alguna manera nos va a atrapar y nos va a dar ganas de ver esa película. Ahora, basado en Filipenses 4:13, ¿cómo sería una introducción atrapante, una introducción que nos da ganas de escuchar el mensaje? A ver, hermano Stalin, hermano Jimmy, a ver, quiero escucharlos, a ver. A ver, por aquí. Hermano Stalin, dígame. Ok. Bueno, queridos hermanos, tenemos problemas económicos, tenemos enfermedades, tenemos dolencias en nuestras vidas. Estamos ampliamente perturbados por todo lo que nos está acechando. Sabemos que Satanás es rugiente y es devorador y está buscando a quién ahí atrapar. Pero nosotros, queridos hermanos, tenemos algo que es sumamente poderoso. Tenemos algo que nos lleva absolutamente a la victoria. Y por eso yo quiero compartirte, querido hermano, en esta noche, algo que nos va a reafirmar, algo que nos va a fortalecer, algo que nos va a dar ese ánimo que nosotros necesitamos para poder afrontar cualquier problemática en nuestras vidas. Sepa, querido hermano, que todo tiene solución de parte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Filipenses 4, versículo 13, para dar inicio a este tema tan importante para ti y para mí. Amén, amén. Yo quiero escuchar ese mensaje. Bien, bien, mi hermano Stalin, bien, bien. Muchas gracias por su cooperación. Mientras que el hermano Stalin hablaba, se me venía algo a la mente, por ejemplo. Podría servir como introducción, para ir terminando esta parte. ¿Cuántos de ustedes se han subido alguna vez a una montaña rusa? Divertido, ¿no? Chévere. No, al hermano Hugo no le gustó, dice. No le gusta la montaña rusa. Ok, ok, pero supongamos que ya, la montaña rusa, bueno, entretenido, ¿no? Porque uno como que también libera la tensión y se pone a gritar como loco también, ¿no? Pero, ahora, ¿qué tal sería vivir diariamente que tu vida sea una montaña rusa?
Qué feo, ¿no? De repente un rato puede ser, pero todo el día, y muchas veces nosotros estamos así en nuestros días. Porque cuando tenemos económicamente estamos arriba. Pero hay momentos en la vida en la cual llegamos hasta por abajo, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Ya sea que estemos arriba o que estemos abajo, Cristo Jesús es quien nos fortalece. Y a partir de ahí podemos hablar algo más, ¿cierto? Pero, o sea, de alguna manera, el aspecto de la introducción que muchas veces pasamos de lado o dejamos de lado es súper importante, ¿no? Porque ya la persona, cuando un predicador se para en el púlpito, ya como que genera su atención. Y lo que tenemos que hacer es, por medio de la introducción, generar mayor expectativa, no disminuir la expectativa. Y a veces, yo creo que, pues, siendo sinceros cada uno de nosotros, muchas veces hemos cometido el error de a veces hacer una introducción como que muy a la volada y entrar directamente al texto, ¿no? Pero miren, cuán importante, como nos decía nuestro hermano Eric, es hacer una correcta introducción, que genere expectativa, que nos dé mucho mayor deseo, muchas mayor ganas de poder escuchar lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, eso, mis hermanos, que Dios me lo bendiga. De tarea, les vamos a dejar este siguiente versículo, que está en Filipenses también, pero en capítulo 3, versículos 13 y 14. Se los vamos a mandar como imagen, ¿sí?, al grupo, para que basado en este grupo de versículos, en estos dos versículos, también hagan cada uno de ustedes un trabajo de cómo sería, en primer lugar, cuál sería el propósito de estos versículos, y también cómo sería una introducción basada justamente en estos dos versículos, una introducción que genere una mayor expectativa justamente de lo que vamos a ver en el texto, ¿no? Entonces, mis hermanos, eso era lo que teníamos para esta noche. Que Dios me los bendiga. Esperamos que haya sido de ánimo para cada uno de ustedes y que durante esta semana pues podamos seguir creciendo cada vez más en este arte de la homilética. Que Dios me lo bendiga, hermanos. Hermano Jimmy. Gracias, hermano Gerardo. Gracias, hermano Eri. Bueno, la cosa se está poniendo cada vez más interesante, ¿no? ¿De dónde sale ese propósito y cómo podemos hacer una introducción que llame la atención, ¿no? Porque yo ya quiero ver la película que estaba manifestando el hermano Stalin, ¿no? Sí, cómo le metía esa sal de llamar la atención, cómo sus palabras, ¿no? Y a veces nos dicen, y qué bueno predicador que somos nosotros, ¿no? Qué lindo que predicamos. Y ahora que nos estamos dando cuenta, híjole, y ahora... Y yo que pensaba que predicaba lindo, que el propósito que estaba haciendo era el definido, y yo pensaba que la introducción era la que... ¿Y ahora cómo hacemos la cosa? Ese es el ánimo, hermanos, y con el mismo punto que empezamos desde el inicio del sábado pasado, tomémosles ese deseo, ese gustito de seguir aprendiendo. Somos un grupo de hermanos que queremos todos participar, todos aprender, ¿sí? Yo creo que los bosquejos que ustedes están ya realizando se están puliendo porque cada vez aprendemos algo más. Hoy día hemos visto propósito, cómo sacamos el propósito. Hoy día hemos visto cómo llamar la atención con una buena introducción. Que esos hermanos que nos están mirando de allá, ¿sí?, estén atentos al primer punto, al segundo, al tercero, y si hay un cuarto, y también quiero ver la conclusión, y cómo mi hermano que está predicando me va a llevar, lo que él está anunciando, me va a llevar a la práctica, me va a dar esas herramientas. Entonces, ese mensaje está tomando cuerpo. Ahorita tenemos lo principal, propósito, introducción, ¿sí? Tenemos un texto que lo llevamos como tarea. Les animamos a hacerlo, ¿sí? Realmente el beneficio, queridos hermanos, es para ustedes, ¿sí? Es para ustedes. Entre más ustedes practiquen, entre más ustedes hurguen, investiguen, escudriñen las escrituras, lo van a hacer mucho mejor. Y en especial la honra y la gloria para Papito Dios, ¿sí? Queridos hermanos, voy a dejar en este momento para que puedan encender sus audios. Si tienen que hacer un comentario o quieren hacer una pregunta, con todo gusto, ¿sí? Muy bien. Yo creo que
todo estuvo muy bien. Hermano Jorge parece que quiere dar algo. Bueno, primero, hermanos, agradecido a nuestro Padre Celestial y a nuestro hermano Señor Jesucristo y también al Espíritu Santo que nos ayuda a entender. Agradecido por lo que nos permite pulir muchas cosas que todavía nos falta y faltaba. Yo quería comentar y por mi lado agradezco que me hayan tomado en cuenta y estoy aprendiendo algunas cosas que todavía faltan, ¿no? Mientras Dios nos tenga en este mundo, toca seguir aprendiendo hasta el último día de nuestras vidas que Dios nos permita vivir. Nada más, hermano. Bendiciones. Amén. Gracias, hermano Jorge. Gracias por ese ánimo que nos brinda cada uno de los que estamos aquí conectados. Estamos 17 hermanos en Cristo, ¿sí? Es interesante ver que cada día aprendemos algo. Eso sí es verdad. Cada día, y hasta que no partamos todavía de este mundo, hasta que el último suspiro, hasta ahí todavía seguimos aprendiendo algo. Y como dijimos al principio, y como lo repetía el hermano Jorge, la gloria y la honra para Papito Dios. Entre mejor nos pulamos, mejor siervos útiles seremos para su reino. ¿Sí? Si otro hermano quiere dar su comentario o una pregunta, con todo gusto. Bueno, buenas noches a los hermanos. Primero agradecer a Dios. Quiero agradecer a mi hermano Gerardo por permitirme esta noche compartir y aprender. Gracias a ustedes, hermanos, que Dios les ayude y les bendiga mucho. Y estoy aprendiendo, qué lindo como es en el Señor. Yo tanto he orado y pedido a Dios porque quiero aprender, quiero seguir aprendiendo. El día que me muera dejaré de aprender. Y gracias por esa colaboración a mi hermano Gerardo, que su exposición y lo mismo de mi hermano que nos dio un amplio conocimiento. Lo que de pronto sí me gustaría, bueno, por el tiempo rápido, pero algunas cosas iba anotando, pero no pude algunas, pero de todas maneras ya compartiré o le pediré por favor a ustedes que me ayuden para poder tener muy claro las cosas como hoy han expuesto muy clarito y qué bueno porque se cumple lo que dice la palabra de Dios, ayudarnos los unos con los otros para que la palabra de Dios se hable con verdad y con realidad, más no inventado, ni con sentimientos, ni con que me sale del corazón, sino lo que Dios quiere que hable por mediante el Espíritu Santo. Gracias, hermanos, y por darme la oportunidad y gracias porque quiero aprender y gracias a Dios, como usted dice, a Papito Dios, que me ha permitido esta noche conocerles, conocerle a usted, hermano Jimmy, gracias y quiero seguir aprendiendo. Denme la oportunidad para seguir aprendiendo y conocer para predicar la palabra con la verdad y llevar a lo que es lo que nos puso el Señor Jesucristo, es llevar la palabra y llevar a los que más necesitan. Gracias. Amén. Amén, hermano Henry. Gracias por sus buenas palabras. Realmente, Eri, Gerardo, mi persona, y todos los que estamos aquí conectados, nuestro único deseo es que tengan esas herramientas que les ayuden a seguir avanzando un poco más en sus vidas espirituales. No es que lo que nosotros estamos brindando en esta noche y este sábado, todos los sábados, es el todo del todo. No, nos tocará seguir investigando, nos tocará seguir perfeccionándonos, pero estas herramientas son muy fundamentales para tomarlas en cuenta y llevarla a la práctica. Y al momento que ustedes presentan un mensaje bíblico, se darán cuenta que es mucho más entendible, la audiencia va a comprender, ya no es que va a salir, hermano, estuvo hermosísimo el mensaje, hermosísimo. ¿En serio, hermano? Hermosísimo. ¿Y qué dijo el hermano? No sé, pero estuvo hermosísimo. ¿Me hago entender? No, ya los hermanos no van a salir con esa emoción, sino que van a salir, no. El primer punto que trató el hermano fue el amor filio. El segundo punto, el amor strong. El tercer punto, el amor, sí, el amor ágape. ¿Sí me hago entender? Y habló del amor. ¡Qué lindo! Y me anima que lleguemos a esa estatura del amor de Cristo, el amor ágape. Qué hermoso escuchar que esa audiencia salga con un conocimiento que la puso en su mente y la puso en su corazón. Ese es el ánimo, mis queridos hermanos, de que tengan esas herramientas para que las lleven a la práctica y día tras día ustedes y nosotros también seamos siervos útiles dentro de su reino. Chéveres, mis queridos hermanos. Si alguien quiere comentar algo, sí, con todo gusto.
Gracias, hermano Jimmy y el hermano Luis. Agradeciéndole a Dios porque siempre de ustedes esperamos ese buen conocimiento, esa buena sabiduría, esa buena instrucción que usted le da a Dios, esa vitalidad, ese buen ánimo y así mismo, para poder uno aprender, como decía el hermano, y así mismo llevar la palabra hacia las congregaciones y así mismo a cada una de las personas a quien predicarle y hablar con la verdad, que eso es lo importante, hermano. Vivir espiritualmente ante la presencia de Dios y así mismo pedirle a mi Dios que ustedes me le sigan dando sabiduría a todos y cada uno de ustedes, hermano. Gracias, dice, una vez más por considerarme en este grupo, hermano. Estoy súper agradecido. Gracias, mi Dios, que tú siempre me lo cuides. Amén, hermano Luis. Nosotros complacidos de tenerlo entre nosotros. Complacido porque verles a ustedes, de escuchar la parte teórica que dio el hermano Eric, estar atento también a la práctica, del conocimiento a la práctica es maravilloso. Y más que todo es ver cómo ustedes van receptando este mensaje y más que todo que Papito Dios nos dirija con su espíritu para llevarlo a la práctica, ¿sí? Así, hermano. Solo que uno debe estar atento y gracias, pedirle a Dios también que me dé esa sabiduría. Todos necesitamos para poder también tener el argumento para poder ir con firmeza ante las demás personas. Gracias, queridos hermanos. Un abrazo a la distancia. Amén, hermano Luis. Bendiciones para usted y su familia. ¿Alguien más quiere comentarnos algo? ¿Sí? Si tiene algo que decir. Si no, pues podemos pasar a un tiempito de oración para despedirnos y dejar en manos de nuestro Padre Celestial esta linda noche y podernos levantar mañana con un corazón dispuesto para honrar y glorificar su nombre. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, vamos a despedirnos. Vamos a pedirle, estará por ahí nuestro hermano Giovanni Luque, por favor, que nos despida en oración si está dispuesto. Hermanito Giovanni, por favor, si nos piden una oración. Hola hermanitos, un gusto. Estamos aquí. Dios les bendiga. Gracias por todas las enseñanzas que nos están dando. Realmente estamos aprendiendo muchísimo con todo lo que nos mandan y con todas las tareas. Bueno, vamos entonces a inclinar nuestro rostro para terminar esto con una oración como nos pidió el hermano G. Vamos a inclinar nuestro rostro. Querido Papito Dios, Padre bueno, Padre misericordioso y amoroso, te damos gracias, Señor, por este tiempo, porque a través de cada uno de los hermanos nos estás trayendo tu palabra, Señor. Nos estás enseñando a ser cada día mejores y a crecer, Señor. Permítenos, Señor, que todo lo que aprendamos realmente podamos ponerlo en práctica, podemos ponerlo al servicio de usted a través de la enseñanza del mensaje dentro de la iglesia. Bendice a aquellos hermanos que han tenido la iniciativa, Señor, y que podamos seguir adelante todos y terminar juntos, Señor. En esta noche podamos, Señor, reflexionar en lo que hemos estudiado, en lo que hemos tenido, Señor. Y el día de mañana que nos preparamos, Señor, para ese día especial, ese día del Señor, podamos también, Señor, compartir, Señor, tu palabra y podamos realmente ver que esta dé fruto en nuestras vidas. Te damos gracias por la vida de cada uno de los que se están conectando, de la iglesia, de la obra donde ellos están. Bendícenos, Señor, en todo momento, en el nombre de su amado nuestro Señor Jesucristo. Amén.